Básicamente, la generación de energía eléctrica es la transformación de algún tipo de energía, ya sea potencial, química, cinética, calórica, entre otras, en energía eléctrica. Por esto, se puede decir que para producir energía eléctrica necesitamos algún tipo de materia prima, por así llamarla, que produzca algún tipo de energía para posteriormente transformarla. Formas de generación de energía. Estas se pueden clasificar en dos según el tipo de materia prima que se utiliza para su generación. Están las renovables y las no renovables. Las no renovables son aquellas, como su nombre lo indica, que se sacan de materiales que están de forma limitada en el planeta, es decir, su consumo es mucho más acelerado que su renovación, por lo cual tenderán a acabarse. Y las renovables son aquellas que provienen de recursos naturales que son inagotables, es decir, su regeneración es casi igual o más acelerada incluso que su consumo. Las energías renovables son también conocidas como energías limpias, ya que no producen tantos gases de efecto invernadero como las energías no renovables. Energías no renovables. Estas se pueden clasificar según el combustible que se use para la generación de energía, como el combustible fósil o el combustible nuclear. Combustibles fósiles. Estos son usados en las termoeléctricas, en las cuales a partir de la combustión de los recursos fósiles se genera calor, el cual transforma agua en vapor y hace mover una turbina, y ahí ya pues sigue su proceso hasta convertirse en energía eléctrica. Los combustibles fósiles usados pueden ser carbón, gas natural y petróleo. Combustibles nucleares. Entre estos se encuentran el uranio, el plutonio y la mayoría de elementos químicos capaces de producir fisión nuclear. Estos son usados en centrales nucleares, las cuales tienen el funcionamiento similar al de la termoeléctrica, pero en este caso lo que se hace es que se fisiona un combustible nuclear para producir el calor. En este mapa podemos ver los punticos rojos, los cuales representan centrales nucleares alrededor del mundo. Energías renovables. Entre sus ventajas encontramos que son inagotables, que en su mayoría no emiten gases de efecto invernadero, y las que los emiten en realidad es en su mínima expresión. Estas terminan con la necesidad de importar combustibles fósiles de países proveedores, lo cual las convierte en mucho más competitivas, ya que todos los países tienen al menos una de estas materias primas para producir energía. Entre las energías renovables más conocidas tenemos hidráulica, solar, la biomasa, la geotérmica, la mareomotriz y la biogás. Energía solar. En esta encontramos tres formas de obtener la energía para ser utilizada posteriormente. Solar pasiva. No necesita de la utilización de ningún aparato. Simplemente con orientar y diseñar el edificio y las propiedades de los materiales que se usen en este, ayuda a reducir la necesidad de aclimatizar e iluminar edificios. Solar fotovoltaica. Es en la cual se usan los paneles solares para aprovechar el efecto fotovoltaico. Solar térmica. Esta es la más económica y habitual. Se aprovecha la radiación solar para calentar agua mediante colectores solares. Esta aumenta su temperatura y así aumenta su energía interna. Biomasa. Este tipo de energía es producido en centrales muy parecidas a las termoeléctricas, sino que su combustible ya es a base de materia orgánica. Existen tres tipos de combustible biomasa. Natural. Este proviene de ecosistemas naturales, es decir, residuos forestales, leñas, ramas, hojas, etc. Residual. Esta proviene de residuos orgánicos como agrícola, basuras urbanas o basuras ganaderas. Seca y húmeda. Estas son las que proporcionan agua en las fuentes de energía. Es aquella toda biomasa que suelta agüita. Cabe resaltar que toda esta materia prima debe pasar por un secado previo antes de su combustión. Mareomotriz. Esta proviene de las propiedades del mar.
En estas tenemos varias, como la de las corrientes marinas o energía mareomotriz. Esta proviene de las diferencias de las corrientes oceánicas y se obtiene mediante turbinas axiales en la profundidad del mar. Undimotriz se produce gracias a la energía mecánica que producen las olas. Maremotérmica se utiliza la diferencia de temperaturas entre las aguas del océano muy profundas, las cuales son muy frías, con las superficiales, las cuales son más cálidas, para mover una máquina térmica. Osmótica. Esta se da por la diferencia de salinidad entre las aguas del mar y del río. Estas, por su diferencia de presión, mueven una turbina y generan energía. Las centrales geotérmicas funcionan muy parecidas a las termoeléctricas, sino que para estas se utiliza el calor de la profundidad de la tierra para evaporar el agua. Hay varios tipos de áreas geotérmicas. La primera es área hidrotérmica. Estas contienen agua de alta presión y temperatura almacenada bajo la corteza terrestre. Sistema de roca caliente. Son capas de rocas impermeables que cubren el foco de calor. Sistemas de magma. Ofrecen energía geotérmica de temperatura muy elevada. Hidráulica es la producida por la caída del agua. Estas utilizan la energía potencial de la caída del agua para hacer mover una turbina y así generar energía. Energía eólica. Se aprovechan las corrientes del viento para hacer mover molinos y así generar la energía. Biogás. Esta se produce biodegradando materia orgánica mediante microorganismos en dispositivos específicos sin oxígeno. De esta manera se genera un gas combustible que se utiliza para la producción de energía eléctrica mediante turbinas. Bueno, ahorita vamos a ver qué tipos de energía son los que se aplican acá en Colombia. Como ya casi todos sabemos, en Colombia el sector eléctrico está mayormente dominado por la generación de energía hidráulica, con un 66% de la producción y una generación aproximada de 19.000 megavatios. En el país se encuentran 33 hidroeléctricas, acá vemos cuáles son algunas de las principales. El segundo tipo de energía más utilizado es la energía térmica. La generación de energía térmica en el país es del 28.42%, generada por 15 termoeléctricas. Acá vemos cuáles son algunas de las principales termoeléctricas del país. El siguiente aporte a la producción eléctrica nacional va a ser en las energías renovables, principalmente la eólica, la solar y la biomasa. Pero este es un sector que apenas está siendo explorado en nuestro país y tiene una participación aproximada del 4.48%. Actualmente ya hay una capacidad instalada de 50 megavatios, que es similar al consumo de una ciudad como Ibagué. Pero ya hay una meta para el 2022 que son 1.500 megavatios, que se equiparan al consumo de ciudades como Medellín y Cali juntas durante un año. Y ya hay 14 proyectos de energía solar y eólica en La Guajira que generarán 5.000 empleos temporales. Ahora en esta tabla vamos a ver un poco más a detalle lo que se mencionaba anteriormente, con cifras digamos un poco más exactas. Esta tabla es del 2015, es la capacidad efectiva neta del SIN. Tengamos cuenta que el SIN es el Sistema Interconectado Nacional. Aquí vemos entonces lo que es como tal el recurso, la capacidad en megavatios, su participación porcentual en la generación de energía eléctrica nacional y su variación porcentual entre el 2014 y el 2015. Bueno, y después de ver todos estos datos y todas estas cifras, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál va a ser el futuro de la energía eléctrica en Colombia? Pues en el sector eléctrico están convencidos de que el sol y el viento podrían convertirse a futuro en las fuentes de las que nos vamos a abastecer energéticamente. Para lograr esto, lo que ha hecho el gobierno es que a través de la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, planean otorgar permisos a empresas interesadas en intervenir en ese sector. Por ejemplo, hace poco la ANLA le expidió a una compañía que se llama Vientos del Norte, que pertenece a un conglomerado portugués llamado Renovatio Group, una licencia ambiental para construir el parque eólico más grande en el país. Este proyecto se denomina Generación de Energía Eólica Alfa. Va a ser construido en un terreno de 4.100 hectáreas en el corregimiento de Limoncito, en el municipio de Maicao, en La Guajira. Allí van a ubicar 65 turbinas o 65 aerogeneradores, cada uno tiene una capacidad de 3.5 megavatios.
Sumados van a completar una capacidad instalada entre 200 y 250 megavatios. La energía producida va a ser conducida a una subestación que también va a ser diseñada y edificada, la cual la recogerá del parque eólico y se encargará de conectarla con el Sistema Interconectado Nacional, el SIN. Bueno, y adicionalmente a este proyecto, lo que espera la UME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, es que a futuro, en 5 años aproximadamente, La Guajira aporte el 13% de la energía del Sistema Interconectado Nacional, con una producción aproximada de 3.131 megavatios. Además, en la UME hay varios registros en cola. Por ejemplo, hay un proyecto eólico con una capacidad para generar 1.160 megavatios en este departamento. De igual forma, en el Cesar se está terminando de construir un parque solar por parte de la empresa Energy Power en el corregimiento de Cuatro Vientos, municipio del Paso. Este proyecto va a generar 86 megavatios de energía solar para 51 empresas de la región. Para ver el impacto real o el funcionamiento de estos proyectos de energía renovable no nos tendremos que ir muy lejos, porque sabemos que hace poco en la universidad instalaron unos paneles solares que van a cubrir el 32% de la demanda total de energía. Este sistema es de 630 kilovatios y con su funcionamiento se van a dejar de emitir más de 28 toneladas mensuales de dióxido de carbono, equivalentes a 342 toneladas al año. Esto se equipara a dejar de quemar aproximadamente 38.000 galones de gasolina, toneladas al año. Esto se equipara a dejar de quemar aproximadamente 38.000 galones de gasolina. Ahora vamos a hablar de los costos de generación de energía en Colombia. La energía que se genera en Colombia es la cuarta más costosa en América Latina. Colombia produce energía a un costo de 11.9 centavos de dólar por kilovatio hora. Estados Unidos produce a 6.3 centavos de dólar, México a 7.7, Perú a 8 y Ecuador a 8.6 centavos de dólar. En nuestro caso, los componentes de mayor peso para el consumidor industrial son la generación y la comercialización, que alcanzan el 67%, la transmisión un 9%, la distribución 20% y otros 4%. Lo interesante es que en Colombia casi el 62% de la energía se produce a precios competitivos. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica cuesta en promedio 40 pesos el kilovatio hora, que es un precio muy competitivo. La generación de las termoeléctricas con carbón cuesta 1.407 pesos el kilovatio en promedio, siendo también un precio que es muy razonable para la industria. Los costos de la energía eléctrica no solo afectan al empresario y al consumidor, sino que también reduce el atractivo de la inversión extranjera para el país. Generalmente, lo que son las compañías internacionales, cuando van a decidir en qué lugar van a invertir su capital, ven el costo de la energía como un factor muy determinante. Por eso países como Estados Unidos, México, Perú se pueden volver más atractivos en este sentido que Colombia. Y ya habiendo mencionado estas cifras, entonces nos preguntamos por qué es tan cara la energía eléctrica acá en Colombia. Y según Energía, el problema se encuentra en cómo se estima el precio de la energía en el país. Porque si bien tenemos formas de producir energía económicas como son la hidroeléctrica y la termoeléctrica, esta solo abastece el 70% de la demanda, y para suplir ese 30% restante tenemos que acudir al mercado spot, que es la bolsa de energía. Y el hacer esto conlleva un alza en los valores de energía. Pero ¿qué se puede hacer entonces para evitar esa alza en los precios o nosotros mismos suplir ese 30% de la demanda que nos está faltando? Con la llegada de varias plantas que ya se pusieron en operación, se espera aumentar la oferta de energía barata y reducir la necesidad de recurrir a los precios spot, que son los precios de la bolsa. Pero esto no va a ser suficiente, porque se necesitan cerca de 2.000 megavatios adicionales a la producción estimada para el 2019, que son 18.000 megavatios, y así poder bajar los precios de la energía eléctrica a niveles más competitivos. Pero para lograr esto es importante que esos 2.000 megavatios adicionales provengan de fuentes más baratas, termoeléctricas, a base de carbón y las hidroeléctricas. Adicional a esto, ya tenemos suficiente tecnología como para utilizar el carbón de forma más amigable para el medio ambiente. Bueno, y ya para terminar, se estima que para el 2030 en los países que están más desarrollados, la energía que provenga de esas fuentes renovables sea aproximadamente el 60%. Ya todos sabemos que estas energías son más limpias, que contribuyen a un mejor tratamiento de los recursos naturales, generan menos impacto ambiental y seguramente van a ser las más utilizadas en los próximos años. Y gracias a que todos los países tienen algunos de esos recursos para la generación de este tipo de energía, el consumo va a ser más independiente. O sea que no va a ser necesario ni importar materia prima ni la energía como tal.